Bueno, muy buenas, bienvenidos a esta nueva sesión semanal de la asignatura Métodos Cuantitativos Avanzados, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a comenzar con la sesión dedicada a la estimación de parámetros. Recordad que la semana pasada yo os decía, bueno, esta semana, hasta que concluyamos el tema 2, los parámetros que vamos a utilizar son parámetros que David, el profesor, nos va a decir pues que son son datos, ¿vale? La media, la desviación típica, eso es dato. Pero yo decía, al final vamos a necesitar trabajar con datos, con muestras, conceptos, os empecé a introducir conceptos como que sean representativas, que no tengan sesgo, ¿vale? Que nos van a facilitar, ¿vale? El poder inferir el comportamiento de una población, de un conjunto de individuos, de un conjunto de datos en base a una muestra pequeña. Y el concepto clave es el de la representatividad, ¿vale? El objetivo va a ser, ¿vale?, poder resolver un ejemplo como el que os anunciaba en el foro, ¿vale? Vamos a suponer que trabajamos en el departamento de desarrollo de negocio de una entidad bancaria y que queremos analizar los ingresos medios. Es una variable muy importante en finanzas porque nos va a permitir atacar el segmento o detectar dónde hay segmentos que pueden aportar valor a nuestra estrategia financiera, ¿vale? Vamos a establecer una hipótesis central de que los ingresos son 50 unidades monetarias y que hay una desviación típica de 2,5 unidades monetarias. Como no tenemos una gran cantidad de tiempo ni datos, pues vamos a tomar solamente una muestra muy reducida de 10 clientes. Vamos a ver qué es el error tipo 1 y tipo 2, cómo afecta cambiar la muestra a los resultados que obtenemos y vamos a introducir el concepto finalmente de potencia del contraste, ¿vale? Antes de comenzar, dudas sobre la sesión pasada y dudas, o bueno, no sé si alguien tiene algún conocimiento a priori sobre esto de estimación de parámetros y demás. ¿No? Bueno, pues vamos a comenzar con, finalmente, qué conceptos son los claves, ¿vale? Nosotros lo que vamos a revisar es qué es estadísticamente cuando hablamos una población, una muestra, y también un estadístico y un estimador, esto quizás lo conozcáis menos. Vamos a ver las propiedades del estimador con foco en qué es el sesgo. El sesgo va a ser un concepto clave a la hora de estimar parámetros y poder hacer análisis cuantitativo de calidad. Vamos a revisar de manera rápida, ¿vale?, cómo se estiman los parámetros. No va a ser el objetivo central de la asignatura ni de vuestro trabajo, porque esto al final los software matemáticos lo hacen o incluso tendréis analistas de datos que lo podrán hacer, con lo cual únicamente de una manera enunciativa que lo conozcáis y nos vamos a centrar finalmente en lo que más nos interesa, ¿no?, que es cómo vamos a hacer contraste de hipótesis para testar la significancia estadística de parámetros, como fundamentalmente en nuestro caso será el tema de la correlación, ¿vale? Entonces, ¿qué es una población? Mirad, una población es un conjunto, es todo el universo que es susceptible de ser analizado por nosotros, ¿vale? Entonces, mirad, podemos contar poblaciones finitas, ¿vale? Por ejemplo, si quisiéramos hacer un análisis sobre el color de ojos de las personas en España, oye, pues puede ser más o menos difícil chequear 50 millones de personas, codificar su color, etcétera, ¿vale? Pero es una población finita, ¿vale? Es decir, en términos económicos no es eficiente analizar o chequear toda la población, eso no es eficiente hacerlo, ¿vale? Pero podríamos hacerlo. Hay otras poblaciones en las que ni siquiera es factible, ya no hablamos de un criterio de eficiencia. Imaginar que vosotros queréis analizar, por ejemplo, pues la densidad o cualquier otra propiedad morfológica de los granos de arena del desierto del Sahara. El número de granos que hay en un desierto, el número de granos de arena que hay en un desierto es infinito, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues es prácticamente imposible que nosotros seamos capaces de poder medir
todos los granos de arena. Por lo tanto, ese es el concepto de población, que puede tener un carácter finito o infinito, ¿vale? La muestra, ¿vale? Bueno, es un subconjunto representativo, ¿vale? ¿Qué quiere decir representativo? Quiere decir dos cosas, que está seleccionado al azar, es decir, que no existe ninguna predisposición por parte de los analistas, por nuestra parte, a tomar uno u otro, sino que son al azar, y además que no se encuentran sobre representados ninguno de los subgrupos. Imaginad que vosotros queréis analizar lo que hablábamos al principio, ¿no? Por poner un ejemplo muy gráfico. El color de ojos de los españoles o la altura. Bueno, pues supongamos que pudiera haber una diferencia significativa en la distribución del color de ojos entre el sexo masculino y el femenino, o por edades. Sí, diga, pues, ¿cuáles son los atributos más representativos? Pues pueden ser, por ejemplo, el sexo, la altura y la edad, ¿vale? Pues que eso, la muestra, mantenga las proporciones. ¿Esto donde se ve especialmente claro? Pues, por ejemplo, cuando se hacen encuestas electorales, ¿vale? Os habrán llamado con frecuencia, aquí en España las hace un ente público, que es el Centro de Investigaciones Sociológicas, en otros países lo harán otras personas, pero os pueden llamar, ¿vale? Y entonces veréis como al principio se hacen una serie de preguntas. ¿Cuál es su sexo? ¿Cuál es su edad? ¿Cuál es su... Normalmente te preguntan tu franja de ingreso y tu nivel de estudio, porque se consideran prescriptores del voto, que llaman. Entonces, si tú le dices, pues yo en mi caso, hombre de más de 40 años, con estudios superiores, residente en Madrid, ¿vale? Bueno, pues te pueden decir, pues ya el cupo de personas está completo. ¿Vale? ¿Qué quiere decir eso? Que ellos han establecido, en base a estadísticas oficiales, que si quieren hacer una muestra de 10.000 entrevistas, no puede haber más de 500 del clúster en el que esté encuadrado. Y nada más puede haber 500. ¿Vale? Eso es lo que significa mantener el equilibrio o el muestreo. ¿Vale? De esa manera, no sesgando el criterio de llamada y ajustándolo por los valores que se denominan prescriptores o valores diferenciadores del clúster en el cual estoy enmarcado, son las que definen que la muestra sea representativa. Por lo tanto, la representatividad se alcanza por equilibrio del muestreo, ¿vale? Y por el criterio del azar, ¿vale? Entendido qué es población y qué es muestra y qué significa representatividad de la muestra. Vale, luego, ¿qué es un estadístico y un estimador? Pues el estadístico es la función. Es decir, si queremos analizar la renta media, pues el estadístico es la media, ¿vale? Y el estimador puntual, ¿qué es? La media muestral. Es el valor que toma el estadístico sobre la muestra, ¿vale? Bueno, pues os pongo un ejemplo muy gráfico. Si queremos analizar altura y peso de los varones españoles con edad inferior a 50 años, la población sería irse al INE, al padrón o a cualquier fuente estadística y decir, oye, llamar aquí a un polideportivo a todos los hombres con menos de 50 años que hay en España. ¿Vale? Hombre, eso es inviable, con lo cual se puede optar por una muestra, ¿vale? Digamos que 5.000 individuos, ¿vale? Que tendrían que cumplir, ser varones y tener menos de 50 años. ¿Qué tenemos que ver? ¿Cuáles son los prescriptores del peso y de la altura? Pues hombre, la edad, la raza, lo puede hacer, quizá la procedencia o el lugar de nacimiento, pues en base a esos prescriptores, establecer cuál es el peso que tiene cada uno de los subgrupos en el conjunto de la población, que son todos los hombres menores de 50 años. El estadístico sería la media y el estimador, pues, la media muestral. Con el ejemplo más claro, las posibles dudas que hubieran quedan resueltas. Estos son conceptos clave, ¿vale? El concepto por excelencia, ¿qué es el sesgo? ¿Vale? Mirad. Cuando nosotros calculamos la media muestral, ¿de acuerdo? Nosotros
estamos suponiendo, o estamos dándole valor, estamos suponiendo que el valor muestral, que es el valor del estimador, es representativo de un parámetro que no conocemos y que a buen seguro no vamos a conocer. O sea, nosotros no vamos a saber cuál es el valor medio real de la población masculina menor de 50 años en altura y peso. Nunca vamos a saber ese dato, ¿vale? Pero ese dato será 1. El sesgo lo que te dice es cómo de lejos está el valor del estimador del valor real del parámetro. Tiene su criterio en la selección de la muestra porque cada vez que yo introduzco un nuevo valor o lo permuto en la muestra, la media muestral cambia. Si ese valor tiene mucha volatilidad, significa que hay mucho sesgo. O dicho de otra manera, significa que la muestra está muy alejada de ese valor real. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? ¿Vale? Un estimador insesgado, es decir, el estimador que me va a decir que estoy acertando, que estoy capturando el verdadero valor del parámetro. ¿Vale? Un valor que a priori desconozco, ¿vale? Pero que estoy infiriendo su valor en base a esa muestra representativa. Por tanto, el sesgo no es más que la diferencia entre el valor real del parámetro poblacional y el valor estimado del estadístico. ¿Cómo se llega a ese sesgo? Por el criterio de la muestra. Por tanto, podríamos decir que el sesgo es una especie de varianza, ¿vale? Pero que tiene su origen en la composición de la muestra. Una vez que yo tengo una muestra robusta, puedo seguir teniendo dispersión. De hecho, la voy a tener, ¿vale? La voy a tener porque en función de que yo fluctúe la composición de la muestra, el valor va a cambiar. Que cambie mucho o poco es lo que se denomina varianza. A nosotros nos va a interesar estimadores que tengan poca varianza. Idealmente que tengan sesgo cero, es decir, que en media acierten, ¿vale? Es decir, que capturemos una población que en media acierte y que luego tengan la menor varianza posible. Es decir, la menor dispersión. Recordad que yo os decía en la normal, en las clases pasadas, que cuanto más grande es la desviación típica hay más dispersión. Es decir, ocurre que la distribución da más probabilidad a las colas. A nosotros lo que nos interesa es que la probabilidad de la cola en el estimador sea pequeñita, ¿vale? Es decir, que el estimador tenga baja desviación típica, baja varianza. ¿Vale? Por ver si lo estamos entendiendo. Nosotros vamos a intentar buscar el estimador insesgado de varianza mínima, la más posible pequeña, ¿no? Si yo tengo dos estimadores, θ1 y θ2, ¿cuál es el que yo voy a preferir para trabajar? ¿El 1 o el 2? ¿Lo veis en la pantalla? Vale. Alex me dice que el 1. Venga, el resto. Walter, el 1. Venga, el resto. Venga, vamos a ver 3, 4. Alejandro el 1, Cristina el 1. ¿Alguien piensa que el 2? ¿Nadie cree que el 2 es preferible? Vale, bien creído. Nos interesa el 1 porque, mirar, el 1, como mucho, va a tomar estos valores extremos. Nos vamos a equivocar en este trocito, ¿vale? En el caso del 2 me voy a equivocar mucho más. Por lo tanto, me interesan estimadores con el sesgo y la varianza más pequeña, ¿vale? En función, recordar, a poder ser sesgo cero, pero el sesgo es una pseudo varianza, ¿vale? Es aditivo a la varianza, es un error, ¿vale? Que no tiene que ver con los datos, sino con la composición de esos datos. Por eso, normalmente nosotros vamos a intentar contar con muestras que nos permitan aproximar el teorema central del límite, es decir, muestras que tengan entre 50 a poder ser más de 100 elementos. En ese caso, ¿qué vamos a preferir? Vamos a preferir el que tenga siempre varianza mínima. Por lo tanto, vamos a medir la calidad de un estimador por este parámetro, que es la desviación típica muestral partido por RAID. Es decir, vamos a medir
su precisión con lo que se denomina el error estándar. Así que yo sé que lo que busco es un estimador que se separe poquito del valor real del parámetro. Idealmente media que acierte, que sea un estimador insesgado y que tenga la varianza más pequeña, porque esa varianza, al final, si la divido por n, ¿vale? O por raíz de n, pues tengo lo que denominamos el error estimador, es decir, una medida de precisión. Quiero estimadores con poca varianza, son precisos. Ahora bien, existe la posibilidad de preferir trabajar con un estimador sesgado a con un estimador insesgado. ¿Puedo preferir tener sesgo, tener una muestra de peor calidad? Pues sí, solamente si tiene una varianza mucho más pequeña. ¿Vale? Mirad lo que ocurre ahora. Yo sé que el valor real es este parámetro y que θ1 se está equivocando de entrada. Pero se equivoca mucho menos que lo que hace el estimador insesgado θ2. Por tanto, siempre lo que voy a buscar es el denominado error cuadrático medio. ¿Vale? El error cuadrático, o el error de un estimador, es el sesgo más la varianza. ¿Vale? Se eleva al cuadrado porque la varianza es la desviación típica al cuadrado. Pero el concepto es varianza más sesgo, es decir, todo el error que sea el mínimo. Y a ese estimador que tiene el error cuadrático medio, el error más pequeño, es al que se denomina óptimo. Por tanto, si alguien os preguntara alguna vez si como analistas podéis preferir, la obsesión de cualquier estadístico es encontrar el estimador insesgado de varianza mínima, ¿vale? Pero si no se encuentra, porque las muestras no son suficientemente grandes, si alguien nos pregunta, teóricamente es posible que prefiramos trabajar con un estimador sesgado o con un insesgado, sí, siempre que la diferencia de varianzas lo compense, ¿vale? En lo que se llama el error cuadrático medio, ¿vale? De esto lo que me interesa, he ido rápido, pero lo que me interesa que interioricéis es el concepto de yo tengo una muestra y estoy generando un valor aproximado, ¿vale? Tengo que controlar con el sesgo, con la varianza, el error que cometo y tengo que buscar el más preciso. ¿Cuál va a ser el más preciso? Aquel que se genere con una muestra representativa y cuanto más grande, mejor. ¿Vale? Es decir, los conceptos importantes que tenemos que tener en cuenta son muestras al azar, porque tienen sesgo cero, y grandes, porque en las muestras grandes se reduce el error. ¿Vale? Recordad que el error está dividido por la raíz del tamaño de la muestra. ¿Vale? Bien, hasta aquí, claro, o sea, los conceptos que tenemos que tener es qué es una muestra, para qué sirve, que es para aproximar, para estimar el comportamiento de una población, ¿vale? Y qué características tiene que tener esa muestra, que es ser al azar para no tener sesgo y lo más grande posible para reducir la varianza. ¿Entendido? ¿Dudas hasta aquí? Bueno, pues ¿cómo estimamos esto? ¿Vale? Pues mirad, tenemos un método muy sencillo, ¿vale? Que es el método de los momentos. Es un sistema de ecuaciones, en el fondo, ¿vale? Es decir, nosotros tenemos, por ejemplo, en la normal, dos parámetros, pues cogemos y decimos, para que esté bien aproximado, la media muestral tiene que ser igual a el valor medio esperado y la varianza muestral igual a la varianza. Por ejemplo, ¿vale? Nosotros tenemos una aleatoria uniforme, ¿vale? Y tenemos una muestra de 16 valores. Sabemos cómo se calcula, lo hemos visto en el tema anterior, la media y la varianza de una uniforme normal. Pues la media es A más B partido por 2 y la varianza B menos A al cuadrado partido por 12. B y A son los parámetros que yo tengo que estimar, ¿vale? ¿Puedo calcular la media de estos 16 valores? Pues sí, y su desviación típica también. Entonces, A más B entre 2 igual a 2,27, que es la media muestral,
b menos a al cuadrado partido por 12 igual a 2,44, que es la variedad, ¿vale? Despejo a y b y tengo los parámetros que busco, ¿vale? Esto es sencillo, esto es sencillísimo, ¿vale? De hecho, esto es lo que en algún momento, ¿vale? Todos en la educación secundaria o en el bachillerato hemos hecho, ¿vale? ¿Se puede hacer? Sí, es incorrecto, no. Pero el problema que tiene, ¿cuál es? El problema que tiene es que esto arroja estimadores con mucha varianza, ¿vale? Con mucho error, ¿vale? Es decir, no es un método preciso, ¿vale? Pero es sencillo. Si en algún momento, lo tenemos que conocer, si en algún momento necesitáis hacer esto de una manera rápida y con un resultado de cierta calidad, no es más preciso, pero entre comillas, para salir del paso, podemos tirar de este. ¿Cuál es el método por excelencia? El método de máxima verosimilitud. Lo que pasa es que esto es más complicado de hacer, ¿vale? Los software, los MATLAB, Pascal, Stats, todos estos, ¿vale? Que podéis usar, los hacen, ¿vale? ¿Qué hacen? Bueno, pues toman los valores de máxima verosimilitud del parámetro. ¿Eso qué es? La función de verosimilitud, que recordad es la función de probabilidad conjunta, ¿vale? O de densidad en continua de probabilidad, pero en el fondo es la que calculábamos el otro día sumando el valor anterior, es decir, la probabilidad acumulada, ¿vale? Pues calculamos cuál es el valor que la hace máximo. Esto es más complicado porque para calcular el máximo de una función, ¿recordáis qué es lo que hay que hacer? El máximo de una función matemática, ¿dónde se encuentra? Efectivamente, como dice Alejandro, hay que hacer una derivada y eso puede complicar un poco más el día a día. Los software lo hacen, ¿vale? Se puede hacer a nivel computacional derivadas por diferencias, ¿vale? Que es lo que hace, por ejemplo, un Excel u otros sistemas, el método famoso de Newton-Raphson, ¿vale? Bueno, ¿qué es la ventaja que tiene? Ahora vamos a ver un ejemplo. Pues que es que te da los mejores estimadores, los insesgados de varianza mínima y además con distribución normal, es decir, lo perfecto. Por eso esto es el método que usan todos los software hoy en día, ¿vale? Pues mira, si tomamos la distribución de Bernoulli, que conocemos fácilmente su distribución, ¿vale? Bueno, pues su función de verosimilitud la derivamos. Como el máximo de una función está en el mismo punto que el logaritmo y la Bernoulli tiene exponentes, pues los bajamos tomando logaritmos, derivamos el logaritmo y bueno, pues igualando a cero para encontrar la media, ¿qué nos da? Si despejamos el parámetro P, pues que la P, que es la media de la Bernoulli, es igual a la media muestral, ¿vale? Bueno, sepáis el criterio, ¿vale? Y qué es el método estelar. No vamos a hacer ninguna derivada ni nada por el estilo, ¿vale? Sepáis que la complicación matemática está en esa derivada. Y que también, pues la mayor parte de los software os van a dar, siempre que hagáis una estimación de parámetros, la posibilidad de hacerlo por máxima verosimilitud. Bueno, pues, siempre que podáis y que sea gratis computacionalmente, es el mejor modelo. También tenemos que conocer el método de los mínimos cuadrados, ¿vale? El método de los mínimos cuadrados es importante para nosotros, no porque tenga más calidad que el anterior, sino porque es el utilizado para la recta de regresión, ¿vale? ¿En qué está fundamentado? Pues en que las distancias de cada punto a una teórica línea, ¿vale? Una teórica función, son aleatorios independientes y se anulan, ¿vale? Es decir, la suma de las distancias por encima es igual que la suma de las distancias por abajo. Si la aplicamos, por ejemplo, a la distribución normal, ¿vale? Pues cogemos las distancias, que el punto de cada x y a su verdadero valor, al valor poblacional al cuadrado. Si nosotros derivamos esa función, ¿qué obtenemos? Despejando la teta. Pues 1 partido por n, porque tenemos que descomponer podemos sacar esa n del sumatorio de los sumatorios de x y. Es decir, que para la normal, ¿vale? Pues su estimador, el estimador de su media de parámetros cuadrados, ese valor teta, pues es la media muestral, exactamente igual que lo vimos antes con la máxima verosimilitud. Es importante, os pongo estos dos ejemplos porque siempre lo vamos a dar por sentado, ¿vale? Pero
sepáis que la media muestral es el mejor estimador que existe. El mejor. Por eso siempre que nosotros instintivamente queremos calcular el valor medio, ¿vale?, de algo, pues cogemos una muestra y mientras la muestra creamos que es representativa, nos creemos a pies juntillas. De carril nunca vamos a testar la significancia de un parámetro media muestral. Es porque la media muestral es el estimador de máxima calidad que existe, ¿vale?, para una estadística. Importante, ¿vale? Nosotros estamos hablando siempre de que ese valor del estimador es un valor medio, es una estimación puntual. Pero hablábamos de, oye, queremos acertar, ¿vale? Normalmente, y esto es lo que ocurre, por ejemplo, cuando se hacen encuestas electorales, ¿vale? Veis cómo se habla normalmente de la horquilla, ¿vale? ¿La horquilla qué es? Es una estimación en intervalo de confianza. Entonces, ¿qué se toma? Un nivel de confianza para la muestra y se dice, bueno, pues, ¿cuál es el límite superior y el límite inferior? ¿De acuerdo? Es decir, yo digo el 95%. ¿Esto qué percentil en la normal estándar es? Pues el 95% es aproximadamente 2. Pues la media más menos 2 veces la desviación típica es ese intervalo de confianza. ¿Eso qué nos permite? Nos permite ganar calidad en la estimación, ganar robustez. ¿De acuerdo? Nada más. Bueno, hasta aquí esta parte más teórica, ¿vale? Quizás esta es la clase más teórica de todo el curso, pero necesito que recordemos y que interioricemos estos conceptos de cara a poder progresar y proyectar en la asignatura, ¿vale? Pero llegamos a la parte en la cual vamos a empezar a aplicar esto, ¿vale? ¿Cómo se hace todo esto empíricamente o en la práctica, ¿vale? ¿Cómo se hace todo esto de cuánto es cuánto de significativo es un parámetro, ¿vale? O sea, debe dar un estimador respecto de un parámetro. Pues se hace una hipótesis. Entonces, una hipótesis es un enunciado sobre una población. No se establecen hipótesis sobre las muestras. Las hipótesis se hacen sobre las poblaciones y se usan las muestras para afirmarlas o refutarlas, ¿vale? Entonces, la hipótesis nula es la que queremos probar. Y la hipótesis alternativa es la excluyente, es decir, aquella que es verdad si no se cumple la nula y que no tengo que probar. Vamos a ver. Si yo digo, los ingresos medios de los clientes del banco es 50. La hipótesis alternativa es que sean mayores o inferiores a 50. Si yo dijera, la hipótesis nula es que son mayor que 50, pues la hipótesis alternativa sería son 50 o menor que 50, ¿vale? Siempre es lo excluyente. Y yo lo que hago no es probar la alternativa, sino es intentar probar la nula. Y si la nula no la pruebo, el mecanismo me lleva a aceptar obligatoriamente la alternativa. Para eso, ¿qué establezco? Una zona de evidencias, ¿vale? Es decir, establezco ese intervalo de confianza que veíamos antes, en el cual si el valor que toma el parámetro cae dentro de esa región, acepto. Y si no, rechazo y acepto la alternativa. ¿Vale? ¿Cuándo me equivoco? Pues mirad, yo me equivoco cuando yo acepto la hipótesis nula, cuando es falsa, ¿vale? Ese es el de error de tipo 2, o me equivoco cuando rechazo la nula y es verdadera, ¿vale? Esto se suele ver muy gráficamente, que es lo que cuesta más minimizar, con el ejemplo que os comentaba yo creo la semana pasada del dilema del prisionero, ¿vale? El dilema del prisionero, ¿vale?, es un ejemplo típico que se utiliza para establecer esto, en el cual lo que se habla es una persona que está en el corredor de la muerte, ¿vale? Está condenada en el corredor de la muerte, ha sido condenada por un delito grave. ¿Cómo me puedo equivocar? Me puedo equivocar habiéndolo condenado, ¿vale?, cuando es inocente. Error de tipo 2. Esto es grave porque esa persona va a morir
Y las consecuencias de un error de tipo 2 son normalmente, por eso se habla de que es el error que hay que intentar evitar, no son... o sea, si te equivocas no puedes volver atrás, ¿vale? En cambio, yo puedo haberlo dejado en libertad cuando era de verdad culpable. Estaría en el error de tipo 1, ¿vale? Siempre puedo aportar más pruebas, etcétera, para poderlo volver a condenar. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver cómo funciona esto de la región de aceptación. Vamos a coger nuestro ejemplo, ¿de acuerdo? Mira, nuestra hipótesis nula, como hemos dicho, es igual a 50, ¿vale? Cualquier valor que no satisfaga eso, diremos que se acepta la alternativa. ¿Qué región de aceptación vamos a tomar? Pues la vamos a definir como... podemos hacerlo de dos maneras. Decir, oye, yo me voy a creer una horquilla de más menos 1,5, ¿vale? ¿Cómo hago eso? Bueno, eso equivale a un z de 1,90. ¿Vale? ¿Cuál es la probabilidad de error tipo 1? ¿Estamos de acuerdo que es la probabilidad de que el valor esté realmente aquí y haya caído aquí dentro? ¿Lo veis todos? El error tipo 1 yo lo cometo diciendo, es decir, tomando el valor realmente entre 48,5 y 51,5, pero tendría que estar fuera, ¿vale? Por tanto, el error tipo 1 es este trocito y este, ¿vale? Es decir, el error tipo 1, la alfa, es elegido por mí, porque yo he definido cuál es la amplitud de la zona de aceptación y es lo que se queda por fuera de la zona de aceptación, ¿vale? Bueno, puedo ver como 1 menos la probabilidad acumulada por encima de 190 y la que queda por debajo también. O sea, es decir, estos dos trocitos, ¿vale? Eso me da un 5,78, ¿vale? ¿Veis todos cómo he calculado eso? ¿Veis? O sea, más que el cálculo, que entiendo que sí, lo que quiero preguntar es, ¿veis todos que el error tipo 1 es esto? Eso blanquito. Venga. Esto puede haber gente que sea la primera vez que lo ve en su vida. Con lo cual, tiene que haber dudas, seguramente. ¿Todos lo veis? Vale, Alejandro sí, el resto. Venga, Alejandro, ¿cómo puedo yo, ¿vale? Reducir el error tipo, lo he puesto, no lo he visto ahí, ¿no? El error tipo 1, ¿vale? Pues puedo hacerlo de dos maneras. Una gratis, ¿vale? Que es, oye, pues en vez de 40 más menos 1,5, más menos 2. ¿Vale? Si yo digo que acepto la hipótesis nula mientras el estimador esté en vez de entre 48,5 y 51,5, entre 48 y 52, pues el error tipo 1 me baja a 1,64. ¿Vale? Eso es gratis. También puedo hacer otra cosa. Perdón, a 1,14. ¿Vale? También puedo hacer otra cosa, que es subir la muestra. Mantengo la región de aceptación, pero subo la muestra. ¿Vale? Entonces, veis cómo el valor crítico ya no es 1,90, ¿vale? Es 2,4. ¿Vale? ¿Por qué? Porque recordar que el valor crítico, el error del estimador, va en función del tamaño de la muestra. Con lo cual tomo, en este caso, 48 menos 50 menos 48,5, esa horquilla, entre el error del estimador. 2,5 partido por, en este caso, en vez de raíz de 10, raíz de 16. ¿Vale? Menos 2,4, 2,4. Es decir, tengo dos maneras de reducir el error tipo 1. Una es pagando más, ampliando la muestra, haciendo más entrevistas, haciendo más experimentos, ¿vale? La otra es siendo más laxo, ¿sí? Que eso es una manera de autoengañarse,
¿vale? Porque digo, bueno, pues lo acepto más. En el extremo, pues no hago un contraste de hipótesis, ¿vale? Pero es otra manera de aceptar eso, ¿vale? ¿Qué estaríamos diciendo en la primera? Porque es menos fair esto de ampliar, de reducir el nivel de confianza. Cuando reduzco el nivel de confianza, lo que estoy haciendo es depositar menos calidad en la muestra, es decir, asumir un sesgo mayor, ¿vale? Por eso no es lo recomendado. Lo recomendado es, si lo queremos hacer bien, es hacer esto, ampliar la muestra, ¿vale? ¿Qué es el error de tipo 2? ¿Vale? Bueno, para calcular el error de tipo 2 hay que plantear una hipótesis alternativa específica, ¿vale? Entonces, nosotros vamos a plantear que rechazamos la hipótesis nula siempre que la media muestral se vaya por encima de 52 o por debajo de 48. ¿Vale? Entonces, como es simétrico, vamos a calcular la probabilidad de irte por encima del 52. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, yo sé que yo la voy a aceptar, ¿vale? En el primer caso, si está por encima de 48,5, con lo cual, para que se vaya por encima, yo tengo que calcular la probabilidad de que se quede fuera del intervalo 52-48,5, con una muestra de 10. ¿Vale? Y el intervalo no es simétrico, pero también tengo que hacerlo de que se quede por encima de 51,5 y por debajo de 52. ¿Vale? Bueno, calculo cuál es la probabilidad de quedarme entre esos dos valores, es decir, la probabilidad acumulada hasta menos 0,63 desde 4,43, y eso es un 26%. Es decir, si os dais cuenta, la probabilidad de dejar libre con esa muestra a un culpable es bajita, es del 5%. Ahora, la probabilidad de mandar al inocente a morir es más alta, ¿vale? El error de tipo 2 suele ser más alto por lo que os he dicho antes, porque no tenemos medios para resolver el error, por tanto, implícitamente se es mucho más exigente. ¿Vale? La denominada potencia del contraste es su complementario, ¿vale? Y es a lo que se llama calidad del contraste. Es decir, nunca nos vamos a fijar mucho para medir la calidad del contraste en el error tipo 1, sino en el error tipo 2 y cuanto más pequeño sea ese error, mejor, en la denominada potencia del contraste, ¿vale? ¿Qué ocurre? ¿Cómo podemos bajar esto? Pues igual que antes. O aumentamos la muestra o somos más restrictivos. Si ampliamos la muestra, pues ver cómo antes nosotros pasábamos de 5,78 con la misma muestra de 16 a 1,64. Si hacemos esto ahora, ¿vale? Solamente cuando antes bajábamos un 80, ahora bajamos un 20. ¿Veis cómo necesito, mirad, para llevar esto a niveles aceptables, necesito ir subiendo mucho? De hecho, mirad, necesito irme a una muestra 10 veces más grande para llevarlo a unos términos muy bajitos, del 2%. ¿Qué te demuestra esto? Que no se puede trabajar con muestras pequeñas. Es algo que todos seguramente habéis experimentado. Oye, yo no puedo inferir el comportamiento de variables críticas en base a una muestra tan pequeña. ¿Qué necesito? Ese número mágico, el 100, ¿vale? Quedároslo tatuado. ¿Veis? Como en 100, ¿vale? Y además es un salto grande. O sea, si nosotros nos quedamos en 50, vamos a ver un 7. Es decir, no es lineal. En cuanto yo empiezo a subir, 20 me baja 18, 30 va bajando muy sustancialmente. Cuando aumento la muestra, ¿vale? Va cayendo. Es decir, es muy sensible al crecimiento de la muestra, ¿vale? Ese valor entre 50 y 100 nos va a llevar a potencias del contraste más elevadas, ¿vale? No deberíamos de trabajar con potencias del contraste inferiores al 90%, sobre todo en temas que sean sensibles, ¿vale? Que sean críticos, ¿vale? También puedo, pues decir, bueno, pues en vez de entre 48 y 52, solamente voy a aceptar la alternativa cuando la media esté por debajo de 46 o por encima de 54. Entonces ya si hago eso, pues mirad lo que ocurre. Como es un absurdo, porque ya ahí va a estar siempre, pues la potencia del contraste es 100%, ¿vale? Es decir, jugar con las regiones de aceptación es una manera, os lo muestro, pero no es una manera real de mejorar la calidad de los contrastes de hipótesis y por tanto mejorar la calidad
de los parámetros, porque esto lo hacemos para tener parámetros de calidad que alimentar a los modelos. Es lo que os decía la semana pasada. En la vida real, los parámetros no os los da David. Los tenéis que calcular vosotros. Y si queréis refrendarlos, y esto es una elección vuestra, con una calidad, tenéis que usar esta técnica del contraste de hipótesis, ¿vale? Problema de todo esto, que esto es caro, ¿vale? Y os lo he demostrado con los errores. Necesitamos muestras grandes. Cuando trabajamos con muestras pequeñas, la teoría clásica, por eso veremos en 2 semanas la estadística bayesiana, la teoría clásica falla, ¿vale? Es decir, no es capaz de satisfacer esas necesidades. ¿Vale? Os he dejado aquí el resumen y lo tenéis en la presentación con todos los contrastes de hipótesis que podéis calcular. Yo os he dejado en negrita los que no he calculado, ¿vale? Las combinaciones que no he calculado. ¿Para qué? Y aquí tenéis las calculadas, el 578, 114. ¿Para qué? Bueno, pues si tenéis interés, no es el tema que más vamos a utilizar en la asignatura, os soy sincero, ¿vale? Yo voy a exigiros poco que calculéis los parámetros, ni en el examen, ¿vale? Solamente quiero, y por eso decía que es el tema quizás más teórico que vamos a ver en la asignatura, pero para mí es necesario, ¿vale? Y creo que unas personas que terminan un máster con una intensidad en análisis cuantitativo deben de conocer estos métodos. Por lo tanto, si queréis practicar, pues aquí tenéis los resultados que os daría pues trabajar con una región de aceptación de 48,52 con la muestra de 10, ¿vale? Se calcula en 1,14 cuáles son las betas, ¿vale? En las hipótesis alternativas de 52 y 54. Pues, las podéis calcular vosotros, ¿vale? Os lo dejo no tanto como deberes, sino si tenéis cierta curiosidad por ver cómo funciona esto, pues para que tengáis unos ejercicios de control y otros que no se han hecho, pero que tenéis el resultado para que os podáis guiar, ¿vale? Dudas. Dudas sobre todo, quizás más que del ejercicio, si de ejercicio las vemos, dudas conceptuales que no se hayan quedado claras. Las ideas claves son saber qué es una población y qué es una muestra, por qué trabajamos con muestras, qué tipo de muestras, que son las muestras grandes para que no tengan sesgo y al azar, perdón, grandes para que no tengan varianza a los estimadores y al azar para que no tengan sesgo, con las que nosotros trabajamos. Y el contraste de hipótesis, recordar, hipótesis sobre poblaciones, se testean con los resultados muestrales, pero se hacen sobre poblaciones. Y muy importante, ¿vale? Nosotros trabajamos con probar la hipótesis nula, pero la hipótesis alternativa es de aceptación obligatoria. Me puedo equivocar rechazando la hipótesis nula cuando es verdadera, ¿vale? Ese es un error fácil de minimizar y un error que cometemos pocas veces, un error que es restituible porque con meter más valores en la muestra voy a llegar a acertar. Ahora, el error de rechazar, perdón, de aceptar la nula cuando es falsa, ese error es el que tengo que minimizar y tengo que estar muy, muy seguro de que la muestra me da un error bajo, es decir, por debajo del 10%, potencial de contraste por encima de 90, para considerar que la muestra es representativa. ¿De acuerdo? ¿Entendido? ¿Dudas? ¿Preguntas sobre este tema? La potencia del contraste, Raúl, es 1 menos el error de tipo 2. Por tanto,
Se llama potencia del contraste porque cuanto más grande es la potencia del contraste, significa que el error tipo 2, que es el que tenemos que tender a minimizar, porque es aquel que nos marca la posibilidad de tomar una decisión que potencialmente no podemos revertir, ¿vale? Recuerda siempre el ejemplo de mandar a la pena de muerte al inocente, ¿vale? Eso es lo que mide el error de tipo 2. Eso, si no lo podemos revertir, Raúl, tenemos que asegurarnos de que la posibilidad de que cometamos ese error es muy baja. El consenso de mercado es que no se trabaje con muestras que nos den potencias del contraste por debajo del 90 o errores tipo 2 por encima del 10. ¿Y cómo se reduce esa potencia de contraste? Con muestras más grandes. En Román Paladí o en lenguaje común, pagando muestras más caras. Es la probabilidad de que no haya error de tipo 2, eso es. Es la probabilidad realmente, Raúl, de que tú, cuando aceptas la hipótesis nula, esta sea verdadera. La probabilidad de acertar aceptando la hipótesis nula. Vale, perfecto. Raúl, ¿más preguntas, más dudas? ¿No hay más dudas? Bueno, recordaros, el jueves en el horario mediodía europeo, mañana, primera hora latinoamericana, tenemos la cuarta sesión del taller. La vamos a dedicar al concepto, ¿vale?, de probabilidad clásica, lo que se denomina la teoría laplaciana de la probabilidad. ¿Vale? Es importante esta sesión porque nos va a permitir introducir la sesión de la semana pasada y que es clave para la primera actividad. Con lo cual, a todos los que podáis, os recomiendo que os unáis a la sesión del taller, y a los que no, ¿vale?, que la intentéis ver antes de la sesión del próximo martes, y el próximo martes nos vemos en la sesión. Es importante que asistáis en la medida de lo posible a esta misma hora el martes que viene, porque esa es una sesión clave para la primera actividad grupal, ¿vale? Dos temas sobre la actividad grupal. ¿Tenéis ya los grupos colgados? Por favor, intentar poneros en contacto para que todos estéis, ¿vale? Y luego, en segundo caso, ¿vale?, ya he cambiado, o se va a cambiar en las próximas horas, y se va a ampliar el periodo de entrega de la sesión, ¿vale? ¿Por qué? Porque la íbamos a ver la semana que viene, que es día 1, y la teníamos que entregar antes del día 7. Entonces, prefiero que la entreguemos después de Semana Santa y que la clase del día 8 yo esté con vosotros, ¿vale?, por si tuvierais dudas, ¿vale? El taller es opcional, Raúl. No es necesario, no es obligatorio asistir, ni se va a evaluar, ¿vale? Pero, como he dicho siempre al principio, el taller ayuda a que conceptos de base, ¿vale?, se repasen y lo llevéis más frescos de cara a enfocar la asignatura, ¿vale? Por eso digo, que pueda asistir bien, no. El que no, les recomiendo en la medida de sus posibilidades, pues que se vea esa sesión en diferido, ¿vale? Como todas quedan grabadas, podéis tomarlas también en diferido, ¿vale? Claro, la evolución para la próxima semana, ¿vale? Una semana importante porque vamos a perfilar ya la primera actividad que tendréis que entregar. Tenéis todavía, creo, en la plataforma fecha límite el 7, eso se va a ampliar al 21, ¿vale? Justo después de Semana Santa, para que podamos tener una sesión, una semana lectiva en la cual yo pueda resolveros y ayudaros con las dudas que tengáis sobre la actividad. ¿De acuerdo? Y por mi parte nada más, tener todos un feliz día, ¿vale? Y en la medida de lo posible, como os he dicho, nos vemos si podéis el jueves en el taller y si no, el martes que viene en la sesión del tema 3, ¿de acuerdo? Como siempre, cualquier duda que se os plantee sobre estos dos primeros temas o sobre cualquier aspecto de la asignatura, estoy a vuestra disposición en el foro para ayudaros con las dudas, ¿de acuerdo? Pues nada, un abrazo muy fuerte a todos y nos vemos o el martes o, a poder ser los que podáis, el jueves en el taller. Hasta luego.